He encontrado un interesante artículo acerca del origen histórico de la figura del albacea y también a la vez de la figura del executor, que es una figura del derecho inglés, y está realizado por Juan Álvarez Sala Walter. Me ha parecido interesante y quería hacer un vídeo sobre ello. Primero se dice que la intención del albaceazgo en general es ser un artilugio para eludir el orden legal imperante dentro de la sucesión. Y así se habla primero de lo que se establecía en Roma. ¿Cómo se conseguía en Roma favorecer a personas que no podían suceder? Se hacía un fideicomiso, un ruego a determinadas personas que los bienes fueran destinados a esa persona que no podía suceder. Era utilizado para mujeres, para extranjeros y con Augusto para personas sin hijos que en principio no podían heredar, porque Augusto tenía una política muy fuerte de promoción de la natalidad, de una manera un poco forzosa. En Inglaterra el origen es diferente, el problema es los mayorazgos, es decir, que las tierras necesariamente debían pasar a los primogénitos, y se quería evitar esto. Cuando se quería evitar, lo que se hacía una donación en vida a una persona de confianza, el llamado trustee, y esta persona después lo pasaba a quien quería el causante que lo recibiera. Primero era una mera confianza, luego se dio una acción legal para poder reclamar, y es el origen del trust británico. Esto se hacía respecto a los bienes inmuebles. En cuanto a los bienes muebles, como no había esa limitación, se nombraba también en testamento a un personal representative respecto a los bienes muebles, que hacía algo parecido, solo que en este caso, pues bueno, aunque no era necesario, porque los bienes muebles no estaban limitados, pues era una especie de reflejo en testamento de lo que se había hecho en donación. Una vez que desaparecen los mayorazgos, con la Land Transfer Act de 1897, lo que hace ese personal representative, se nombra ese personal representative no solamente para los bienes muebles, sino también para los bienes inmuebles. Por tanto, en Inglaterra, esa figura del personal representative, que también se denomina executor, es una denominación que se utilizará indiferentemente a partir de entonces, necesita solamente la adveración de un tribunal, el grant of probate. Probate es el tribunal y grant es la especie de certificado donde dice que puede actuar como executor sin consentimiento de los herederos. Tan importante es esta figura que en el caso de que no haya, se puede nombrar directamente judicialmente el executor. Sin embargo, el sistema en Roma es diferente, porque en Roma no importaba tanto la liquidación del patrimonio como la sucesión en el culto de los antepasados. Se establece una sucesión universal en que el heredero recibirá tanto los derechos como las obligaciones del difunto. ¿Y cómo surge en España la figura del albacea? Pues surge posteriormente, no por enlace con el derecho romano, sino para permitir el cumplimiento de donativos piadosos realizados a favor de la Iglesia. Puede ser incluso el mismo obispo, y es una persona, por tanto, que actúa frente a los herederos para exigir el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el causante.